Imagina que has desaparecido. No que te hayas perdido por unas horas, sino que has desaparecido por completo. Nadie sabe dónde estás. No hay llamadas. No hay señales. No hay pistas. Y entonces, 8 años después, te encuentran. Pero no en un bosque ni en el fondo de un lago, sino en una mina abandonada, sellada desde dentro, como si alguien hubiera querido enterrar un secreto con tus últimos suspiros. Estás sentado, apoyado contra la pared, al lado de la persona que más amas, y hace mucho que estás muerto. No hay señales de lucha, no hay sangre, solo un silencio denso y frío, atrapado bajo tierra durante años. Esta no es una historia de monstruos ni de leyendas, es una historia real. Una historia que comenzó como un viaje de 3 días al desierto y terminó convirtiéndose en uno de los misterios más escalofriantes que el estado de Utah haya presenciado. Durante 8 años, nadie supo qué había pasado con Sarah y Andrew. Sus nombres se convirtieron en ecos de un caso olvidado, pero la verdad no permaneció enterrada para siempre. Un día, 2 hombres que buscaban chatarra llegaron a la entrada de aquella mina olvidada, y lo que encontraron adentro heló la sangre de todo un país. Esto no fue un accidente. Alguien selló esa puerta desde dentro. Alguien decidió que Sarah y Andrew no saldrían con vida. Lo que empezó como un viaje tranquilo acabó revelando una oscuridad humana más aterradora que cualquier leyenda. Sarah y Andrew no eran exploradores profesionales ni aventureros extremos. Eran una pareja común de Colorado, unidos por un amor tranquilo y una vida sencilla. Ella tenía 26 años, trabajaba en una pequeña oficina de diseño gráfico y soñaba con viajar. Él, de 28, era técnico en informática y prefería pasar los fines de semana lejos del ruido de la ciudad. Lo que compartían era un gusto profundo por la naturaleza, paisajes abiertos, rutas solitarias y atardeceres silenciosos. Su plan para aquel fin de semana era simple y hermoso. Tomarían su viejo pero confiable coche, conducirían hacia el desierto de Utah, montarían una tienda de campaña y pasarían 3 días rodeados de horizontes infinitos. No había nada extraño ni peligroso en esa idea. Era un viaje como muchos otros que ya habían hecho. Lo que no sabían era que este sería el último. Eligieron una zona alejada, conocida por sus minas de uranio abandonadas, restos oxidados de un pasado industrial y caminos borrados de los mapas oficiales. Para ellos, ese lugar no representaba peligro alguno, sino una oportunidad para desconectarse del mundo. Querían tomar fotografías, caminar entre formaciones rocosas y dormir bajo un cielo estrellado. Nada más. La víspera de su partida, Sarah envió un mensaje a su hermana. «Nos vamos. Volveremos el domingo por la noche. Te quiero». Nadie imaginó que sería la última vez que alguien escucharía de ella. La pareja cargó su equipo básico: agua, comida, tienda de campaña, sacos de dormir, cámara fotográfica y poco más. No llevaban linternas potentes, cascos, ni cuerdas. No planeaban adentrarse en ninguna mina, solo disfrutar del paisaje. La zona que escogieron no aparecía en guías turísticas ni en folletos. Era un lugar olvidado, silencioso, donde el viento silba entre estructuras de metal corroído y entradas oscuras que alguna vez fueron bocas activas de extracción minera. Durante décadas, la gente evitó pasar por allí. No por miedo a historias sobrenaturales, sino porque no había nada ni nadie, solo soledad. Para Sarah y Andrew, sin embargo, ese aislamiento era parte del encanto. No había multitudes, ni autos, ni cobertura de celular. Era la escapada perfecta. Al menos, eso creían. Mientras preparaban su pequeña aventura, no podían imaginar que el mismo silencio que tanto buscaban se convertiría en su prisión. Ninguno de los dos sabía que bajo la tierra árida que iban a pisar existían túneles antiguos, respiraderos ocultos y alguien que conocía ese terreno mejor que nadie. La mañana del viernes, salieron temprano con una sonrisa y la ilusión de un fin de semana diferente. Era un viaje sin prisas ni complicaciones, uno que había comenzado muchas veces para ellos, pero que esta vez no tendría regreso. El domingo por la noche,
Cuando no regresaron a casa como habían prometido, la preocupación se apoderó de la familia. Al principio, nadie imaginó lo peor. Tal vez se habían quedado sin señal. Tal vez habían decidido pasar una noche más bajo las estrellas. Pero al amanecer del lunes, cuando tampoco respondieron llamadas ni mensajes, la inquietud se transformó en alarma. Sarah y Andrew no eran personas impulsivas. Siempre avisaban si había cambios en sus planes. A primera hora de la mañana, sus familiares contactaron con la policía local y reportaron la desaparición. Se activó un operativo de búsqueda. El primer paso fue localizar su coche. Según la información compartida antes de partir, sabían que la pareja se había dirigido a una zona desértica poco transitada en el sur de Utah. La vastedad del terreno dificultaba cualquier esfuerzo. Kilómetros y kilómetros de desierto, cañones secos, caminos antiguos que desaparecían entre las rocas. Era como buscar 2 granos de arena en un océano de polvo. Los equipos de rescate, formados por agentes, voluntarios y unidades aéreas, comenzaron a recorrer las rutas posibles. Se revisaron carreteras secundarias, senderos olvidados y zonas donde antiguamente existieron minas de uranio. Al tercer día de búsqueda, un destello llamó la atención del piloto de un helicóptero. Desde el aire, entre caminos erosionados por el tiempo, divisó un vehículo estacionado en medio de la nada. Era el coche de Sarah y Andrew. Cuando el equipo terrestre llegó al lugar, la escena resultó inquietante. El vehículo estaba detenido en una carretera abandonada, con las luces de emergencia aún parpadeando, débilmente. La batería estaba casi agotada, lo que indicaba que las luces llevaban encendidas varios días. No había señales de accidente ni de robo. Las puertas estaban abiertas. En el asiento del copiloto había un mapa doblado, y en la guantera, el teléfono de Andrew con batería suficiente pero sin registros de llamadas de auxilio. La gasolina se había agotado por completo. Los investigadores encontraron otro detalle perturbador. El navegador marcaba una ruta directa hacia una de las antiguas minas cercanas. Todo indicaba que, al quedarse sin combustible, la pareja decidió dirigirse hacia esa dirección, quizá buscando refugio o ayuda. Pero no había huellas recientes alrededor, ni pisadas visibles, ni restos de campamento, ni siquiera una botella abandonada. Como si se hubieran desvanecido al bajar del coche. Los equipos ampliaron la zona de búsqueda. Se rastrearon varios kilómetros alrededor del vehículo con perros especializados, drones y patrullas a pie. Las temperaturas extremas hicieron la labor aún más complicada. Calor abrasador durante el día y frío helado por la noche. Las minas abandonadas, muchas de ellas inestables, representaban un riesgo adicional. No podían enviar a nadie sin pruebas concretas de que la pareja estuviera dentro. Los voluntarios gritaron sus nombres una y otra vez, esperando una señal, un eco, cualquier cosa. Pero lo único que respondía era el viento seco golpeando las estructuras oxidadas. Pasaron los días sin una sola pista. La tienda de campaña no apareció. Tampoco la cámara, ni mochilas, ni pertenencias personales. Nada. La policía comenzó a considerar hipótesis alternativas. ¿Y si nunca llegaron a su destino? ¿Y si habían sido víctimas de un delito? Pero ninguna teoría encajaba con los hechos. El coche estaba ahí, la ruta en el GPS también. Simplemente, Sarah y Andrew ya no estaban. Después de una semana, la búsqueda activa empezó a reducirse. Los helicópteros fueron retirados, los voluntarios regresaron a sus hogares, y las autoridades se quedaron con más preguntas que respuestas. El caso fue catalogado como desaparición sin rastro. Los rostros de la pareja aparecieron en carteles, periódicos y noticieros locales. Pero con cada amanecer, la esperanza se diluía un poco más. El silencio del desierto había tragado a Sarah y Andrew, y nadie sabía cómo. 8 años pasaron. El caso de Sarah y Andrew se había enfriado hacía mucho tiempo. Los carteles con sus rostros desaparecieron de las calles. Las búsquedas oficiales se habían detenido, y las familias, aunque jamás perdieron la esperanza, vivían con el peso insoportable de no tener respuestas. Para muchos, era simplemente otro misterio sin resolver perdido en las arenas del desierto de Utah. Fue en 2019 cuando, por pura casualidad, la historia dio un giro inesperado.
2 hombres del lugar, recolectores de chatarra, se dirigieron a una de las minas abandonadas de la zona, buscando restos metálicos para vender. No eran exploradores ni sabían nada sobre el caso de la pareja desaparecida. Su única intención era cortar hierro oxidado para ganarse unos cuantos dólares. Al llegar, notaron algo extraño. La entrada de la mina no estaba como las demás. Mientras la mayoría de accesos permanecían abiertos o medio colapsados, esta estaba completamente cubierta por una enorme lámina de metal oxidada, asegurada con soldadura. Alguien la había colocado con precisión. Los hombres se miraron en silencio. No era normal que un acceso olvidado estuviera bloqueado de esa manera. Decidieron abrirla. Tardaron horas cortando con soplete. Cuando finalmente levantaron la lámina, un aire húmedo y estancado escapó desde las profundidades. Un olor antiguo, como si algo hubiese permanecido allí atrapado durante mucho tiempo. Iluminaron el interior con una linterna potente. La galería era estrecha, cubierta de polvo. A unos 15 metros de la entrada, el haz de luz se detuvo en algo que no esperaban ver. Allí, sentadas contra la pared de roca, había 2 figuras humanas inmóviles. Parecían estar reposando, una junto a la otra, en silencio. Los chatarreros, incrédulos, pensaron que se trataba de maniquíes, restos olvidados de algún antiguo operativo. Pero cuando enfocaron mejor, comprendieron la realidad. No eran objetos, eran personas. El impacto fue inmediato. Salieron corriendo hasta recuperar señal de teléfono y llamaron a la policía. Minutos después, se activó un operativo. Los investigadores que llegaron al lugar eran, en su mayoría, los mismos que habían participado en la búsqueda original. Sabían perfectamente de quién podía tratarse. La escena en el interior de la mina era escalofriante. 2 cuerpos momificados por el aire seco, aún vestidos con ropa de senderismo. No había mochilas, ni comida, ni agua, ni signos de lucha. Solo polvo y silencio. Estaban en posición sentada, como si hubieran aceptado su destino. ADN confirmó lo que todos temían. Eran Sarah y Andrew, la pareja que el desierto se había tragado 8 años atrás. Los forenses detectaron un detalle crucial. Ambos tenían fracturas múltiples en las piernas y en los pies, lesiones que indicaban una caída desde gran altura, pero sin otros daños graves. Esto sugería que habían sobrevivido al impacto inicial y luego quedaron atrapados. Los investigadores levantaron la mirada y vieron la respuesta. En el techo de la galería, justo encima del lugar donde estaban los cuerpos, había un conducto vertical que ascendía hacia la superficie. Muy probablemente, la pareja cayó por ese pozo oculto, quizás cubierto por vegetación o madera podrida. Pero lo que más heló la sangre no fueron las heridas, sino la entrada bloqueada. La lámina metálica estaba soldada desde dentro. Eso significaba que alguien había estado allí después de su caída y había sellado el único camino de salida. ¿Quién haría algo así? La noticia se propagó rápidamente. Medios locales, familiares y antiguos voluntarios siguieron cada detalle. El hallazgo de los cuerpos trajo respuestas, pero también nuevas preguntas. La autopsia confirmó que no murieron al instante. Estuvieron vivos tras la caída, incapaces de moverse por las fracturas. Murieron lentamente, sin agua ni comida, en completa oscuridad. Las autoridades registraron minuciosamente la escena. No había herramientas, ni generador, ni señales de que el responsable hubiera dejado algo atrás. La precisión de la soldadura indicaba experiencia técnica. Esto no fue una broma ni un accidente improvisado. Fue un acto deliberado. Los habitantes de la región, acostumbrados al silencio del desierto, comenzaron a recordar rumores antiguos, historias sobre hombres solitarios que protegían sus tierras con una violencia fría. Pero esta vez no se trataba de una leyenda contada alrededor de una fogata. Era real. La mina, sellada durante casi una década, había guardado un crimen meticulosamente ejecutado. Para las familias de Sarah y Andrew, el hallazgo fue un golpe devastador. Después de años de incertidumbre, la verdad finalmente había salido a la luz. No habían desaparecido en un acto inexplicable. Alguien los había dejado morir.
Lo que empezó como un viaje de fin de semana se convirtió en un encierro macabro en las profundidades de la tierra. Y aunque el misterio de su paradero se resolvió, la verdadera pesadilla apenas comenzaba: descubrir quién había decidido condenarlos a la oscuridad y por qué. El hallazgo de los cuerpos no solo cerró una etapa de incertidumbre, abrió una investigación intensa, compleja y cargada de interrogantes. Si Sarah y Andrew habían caído accidentalmente en la mina, ¿quién había sellado la salida desde dentro y cómo logró escapar sin dejar rastros? La policía reabrió el caso con prioridad máxima. Revisaron los archivos de la búsqueda original, los mapas de la zona y todos los registros de propiedad de terrenos cercanos. Las minas de uranio abandonadas, aunque técnicamente públicas, estaban rodeadas de extensas parcelas privadas. Algunas de esas tierras habían sido arrendadas durante décadas a particulares. Una de ellas correspondía precisamente a la mina donde encontraron a la pareja. El arrendatario era un hombre solitario de unos 60 años que vivía en un rancho aislado a varios kilómetros del lugar. Vecinos lo describían como reservado, desconfiado y profundamente territorial. Se sabía que no toleraba intrusos. Durante años había tenido enfrentamientos menores con cazadores y excursionistas que se acercaban demasiado a su propiedad. Aún así, nunca había habido denuncias formales contra él. Cuando los agentes registraron su taller, hallaron varias piezas que encajaban en el rompecabezas. En una pared colgaban llaves viejas correspondientes a puertas de acceso a distintas minas. Y en un cajón, cuidadosamente enrollado, encontraron un plano detallado de la galería donde se hallaron los cuerpos. No solo marcaba la entrada principal y el pozo vertical por donde cayó la pareja, sino también un estrecho conducto de ventilación que salía a la superficie a casi 2 kilómetros de distancia. Esa ruta alternativa explicaba cómo alguien pudo bloquear la puerta desde dentro y escapar sin dejar herramientas. El hombre fue interrogado. Al principio negó cualquier relación con el caso, pero cuando le mostraron el plano, bajó la mirada. Su relato fue frío. Dijo que aquella tarde de 2011 escuchó gritos provenientes de la zona de la mina. Al acercarse, vio a 2 personas heridas al fondo del pozo. No pidió ayuda, no bajó, simplemente se marchó. Horas después regresó con equipo de soldadura, colocó la lámina metálica en la entrada lateral y la selló por completo. No quería que nadie más entrara en mi terreno, afirmó con indiferencia. Esa declaración estremeció incluso a los investigadores más experimentados. No se trataba de un ataque impulsivo ni de un accidente inevitable. Fue una decisión consciente. Sabía que la pareja estaba viva y los dejó atrapados sin posibilidad de escapar. La fiscalía construyó el caso sobre abandono intencionado con resultado de muerte. Aunque no pudieron probar una intención directa de homicidio premeditado, sí demostraron que sus actos habían condenado a Sarah y Andrew a una muerte lenta en la oscuridad. La prueba más contundente fue la soldadura profesional. El tipo de cordón metálico coincidía exactamente con las herramientas encontradas en su taller. Durante meses, circularon diversas teorías. Algunos creían que el hombre había actuado por pura paranoia. Otros sugerían que había tendido trampas para mantener alejados a desconocidos y que la pareja cayó en una de ellas sin saberlo. También hubo hipótesis más oscuras susurradas entre los habitantes de la zona sobre posibles desapariciones previas nunca reportadas, pero nada de eso fue comprobado oficialmente. Finalmente, tras un juicio breve, el responsable fue condenado a 18 años de prisión. No mostró arrepentimiento. Sostenía que no había hecho nada malo, que simplemente había protegido lo que era suyo. Para la justicia, sus actos equivalían a firmar una sentencia de muerte. El caso de Sarah y Andrew no involucró criaturas misteriosas ni fuerzas inexplicables. Fue el resultado de un acto humano, calculado y despiadado. Lo que comenzó como una escapada tranquila, terminó convertido en una trampa mortal, tendida por un hombre que eligió la crueldad sobre la compasión. Y así, tras 8 años de sombras, el desierto finalmente reveló su monstruo, no uno de leyenda, sino de carne y hueso. Cuando el tribunal anunció la sentencia, el silencio llenó la sala. No era un castigo ejemplar, pero para las familias de Sarah y Andrew significaba algo. Por fin, alguien respondía por lo ocurrido.
8 años de incertidumbre, noches sin respuestas y esperanzas rotas habían desembocado en un cierre amargo, pero cierre al fin. El hombre que los condenó al encierro no mostró emoción. Ninguna palabra de arrepentimiento salió de su boca. Para él, solo había protegido su propiedad. Para los seres queridos de la pareja, esa indiferencia era tan cruel como los hechos mismos. No se trataba únicamente de un crimen. Era una traición a lo más básico de la humanidad. Tender la mano cuando otro sufre. El hallazgo de los cuerpos transformó el lugar. La mina, antes invisible y olvidada, se convirtió en un símbolo del horror silencioso. Autoridades sellaron todos los accesos cercanos, instalaron señales de advertencia y reforzaron la seguridad en antiguas instalaciones mineras de la región. Pero nada de eso borraría el sufrimiento que había quedado atrapado bajo tierra durante años. En la comunidad, la historia de Sarah y Andrew se convirtió en una advertencia, no solo sobre los peligros de aventurarse en zonas remotas, sino sobre algo más oscuro, la capacidad humana para abandonar a otros en su momento más vulnerable. No fue la naturaleza la que los mató. No fue el desierto. Fue una decisión humana, fría y calculada. Sus familias organizaron una vigilia en su memoria, no en el desierto, sino en su ciudad natal, rodeados de quienes los habían amado. Velas encendidas, fotografías en blanco y negro y un silencio respetuoso llenaron la noche. No hubo discursos rimbombantes. Solo una verdad que dolía. Si alguien hubiera hecho lo correcto en 2001, Sarah y Andrew podrían haber vuelto a casa. El caso cerró oficialmente, pero su eco permaneció. Historias como esta no desaparecen, se incrustan en la memoria colectiva, recordando que la maldad no siempre lleva máscaras ni se esconde en la oscuridad. A veces, tiene rostro humano y actúa sin un ápice de remordimiento. Si esta historia te ha estremecido tanto como a miles de personas, cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. No olvides suscribirte a Last Seen para conocer más casos reales que siguen dejando huellas de misterio y dolor. Cada historia merece ser contada y recordada.